Para la evaluación del y para el aprendizaje, tenemos que valorar suficientes tareas para capturar una muestra suficiente del aprendizaje del estudiante, de los distintos temas que consideramos más importantes en la unidad temática o en el curso que estamos impartiendo. La evaluación empuja, conduce, lleva, propicia el aprendizaje. Una evaluación memorística hace que los estudiantes solamente memoricen y a veces no aplican el conocimiento ni solucionan problemas. Bienvenidos a un episodio más de Platicadito. Espero que se encuentren muy bien y que tengan a la mano su cafecito para la charla que tendremos hoy. Y bueno, hoy les tenemos un tema que creo que pocas veces se aborda y sin embargo es fundamental al hablar de educación. Hoy vamos a hablar de evaluación del y para el aprendizaje. Y es que muchas veces cuando escuchamos la palabra evaluación, en lo único que pensamos es en el examen que hacemos al final de un curso o un semestre, pero en realidad la evaluación abarca mucho más que eso. ¿O tú qué opinas, Jorge? Hola, Anaís, pues así como tú, yo también ya preparé mi café negro, poquita azúcar, porque si no me hace daño. Pero como bien lo mencionas, en ocasiones pensamos que evaluar es únicamente realizar un examen, me dan un número y listo, ahí está mi calificación final, la evaluación de todo el curso que realicé. Sin embargo, hoy hablaremos de una herramienta de libre acceso. Es un libro que nos abrirá el panorama en cuanto a la evaluación del y para el aprendizaje. Para ello nos acompaña Carlos Catana, profesor de la Facultad de Química, quien lo ha consultado y ha puesto en práctica varios de los consejos y estrategias que ahí se mencionan. Carlos, bienvenido. Qué gusto que nos acompañes en este episodio de Platicadito. Muchas gracias, Anaís. Jorge, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Carlos. Oye, y para charlar de este maravilloso libro que se llama Evaluación del y para el aprendizaje, instrumentos y estrategias, creo que es esencial que podamos diferenciar justamente entre estos dos conceptos, ¿no? Evaluación del y evaluación para el aprendizaje, ¿no? Que este libro, bueno, lo explica en algunos de sus capítulos, pero bueno, yo quiero empezar esta plática preguntándote a ti, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre evaluación del aprendizaje y evaluación para el aprendizaje? Bueno, pues básicamente, y consultando justamente el libro que mencionan, me enfocaré en para el aprendizaje. Creo que en un momento determinado, la evaluación para el aprendizaje, que sería la gran diferencia, es justamente contar con los instrumentos, herramientas necesarias específicamente de la evaluación, que nos permita tomar esta decisión durante el proceso del aprendizaje, ¿no? ¿Qué están aprendiendo las personas a las cuales estamos dando una cátedra, una plática, en fin? Entonces, creo que es la gran diferencia para el aprendizaje y del aprendizaje, ¿no? El para me permite justamente eh, evaluar este proceso del aprendizaje, ¿no? Y en cambio, del aprendizaje podría ser una evaluación simple y sencillamente total al final de un proceso, qué es lo que aprendieron, y no durante el proceso. Entonces, para ir como entendiendo el tema, Carlos, cuando hablamos de Sí, una evaluación del aprendizaje, digamos que tú me vas a evaluar a mí y al final me haces una evaluación de todo lo que yo aprendí en el curso. Pero no, cuando justamente hablamos, como tú mencionaste, perdón, Jorge, adelante. del aprendizaje es hacerte un examen. Listo, ya te platiqué, ya te dije, ahora te hago un examen y a lo mejor le pongo el apellido de examen final. Listo, nada más. Lo único que quiero saber es qué tanto aprendiste, sin importarme cómo lo aprendiste o qué aprendiste durante este proceso. Y justamente cuando hablamos de evaluación para el aprendizaje es que aprendí durante el proceso, quizá abarca temas de cómo lo aprendí, cómo fueron mis métodos de aprendizaje, ¿no? Exacto. Y también que me sirve a mí como una persona que te está evaluando, tomar cartas en en el asunto para poder mejorar o perfeccionar las posibles áreas de oportunidad o problemáticas que tú hayas tenido durante tu proceso de aprendizaje. Ah, entonces está muy bien porque entonces nos sirve tanto a los docentes como a los estudiantes, ¿no? Justo para evaluar todos estos procesos de aprendizaje que tenemos y quizá para el docente evaluar también
estrategias de enseñanza, porque al final de cuentas estos procesos de enseñanza son los que nos van a determinar cómo es que va aprendiendo también el alumno, aunque sabemos que cada alumno pues aprende de una manera distinta, ¿no, Anaís? Pues sí, la verdad que sí. Yo creo que es esencial justamente en este libro ver todas las posibilidades que hay en cuanto a evaluación, porque como dices, Jorge, puede que a mí una forma de evaluación me ayude como para aprender mejor el tema que estamos revisando, y para otro no, ¿no? Pero si se hace una mezcla con estos tipos diferentes de evaluaciones, y ya nos dirá Carlos si es así, si esto es cierto, pues ayudas como en el aprendizaje de varios alumnos, ¿no? Que puede haber estas diferencias, entonces también hay que contemplar diferentes tipos de evaluaciones, ¿es eso? Sí, claro, que en un momento determinado creo que la mejor evaluación que puede hacer una persona es aquella evaluación que considera varios instrumentos y no solo centrarnos en uno solo, justamente para darle esta validez que debe de tener la evaluación y considerar todos los aspectos o considerar la mayor parte de los aspectos de las personas a las cuales estamos evaluando. Justamente como lo mencionas. No, tú primero, Jorge. No, es que me parece importante esto que menciona Carlos, en donde dice que hay que hacer uso de diferentes tipos de evaluación, no solo uno. Y justo creo que el libro nos menciona diferentes estrategias para fortalecer competencias de evaluación en escenarios educativos. Pero pues nos hace también una diferencia entre estrategias cualitativas y cuantitativas. ¿No es así, Carlos? Sí, ¿Cómo es que el libro plantea estas estrategias cualitativas y cuáles son las cuantitativas? ok, básicamente el libro a mí me agradó mucho porque ahorita abordaremos lo cuantitativo y lo cualitativo, pero me agradó porque independientemente de si estás haciendo una evaluación cuantitativa o considerando instrumentos cuantitativos y cualitativos, me agrada porque te va marcando al principio, mediante una serie de preguntas, te plantean o te cuestionan. ¿Qué es este instrumento? ¿No? Entonces te dicen el qué es, ya sabes qué es, y después, ¿para qué lo puedo utilizar? Y ya te dicen cómo, para qué lo puedes utilizar. Y después también te van diciendo cómo lo puedes utilizar, te van guiando de una manera, pues, sencilla, didáctica, a partir de estos cuestionamientos y a ti te sirve para darte una visión muy general de si es el tipo de instrumento que tú deseas aplicar para esta parte de la evaluación. Con respecto a lo cuantitativo y a lo cualitativo, muchas veces siento que nosotros como profesores nos enfocamos mucho a una nota numérica, ¿no? A tener un número, algo mejor, un símbolo, no lo sé, pero muy tajante. Y entonces, en un momento determinado, a partir de instrumentos, no voy a decir que tajantes, pero un poquito más dirigidos, por decirlo así, o más estructurados, permiten justamente tener esta evaluación del aprendizaje considerando ciertos parámetros o ciertos aspectos un poquito más, ¿cómo decirlos? Más estricto, más, no tan flexibles como, por ejemplo, si pedimos un ensayo, si pedimos un resumen. Entonces creo que ahí dependerá de la persona que está haciendo el ensayo, dependerá de la persona que está haciendo el resumen y también del contexto, la amplitud en que podamos enfrentarnos a evaluar de estos tipos de instrumentos, y entonces se maneja un poquito más esta parte cualitativa y no tan estricto de decir, respondió sí, no, lo sabe, no lo sabe, que será un poquito más cuantitativo y que tenemos instrumentos de evaluación para evaluar estos dos tipos de tareas o actividades. Interesante, pero por aquí va tu pregunta que te interrumpían ahí sobre algo totalmente distinto. Iba más o menos en el mismo sentido, pero justo en esta parte de la cantidad de herramientas que proporciona el libro para los docentes, ¿no? Porque justamente un tema que plantean en el libro es como la falta de herramientas, la falta incluso de artículos académicos o de pláticas, etcétera, en torno a la evaluación, ¿no? Entonces, recuerdo que en el libro comentan que cuando una universidad contrata a un profesor, generalmente le da una formación, ¿no? Para como empujarlo en este camino hacia la docencia, pero que pocas veces le pone mucho énfasis en la parte de la evaluación, ¿no? Entonces quería preguntarte a ti, Carlos, si tú sientes que este fue tu caso al empezar con tu carrera como profesor, si sientes que te faltaba esa parte de evaluación. Sí, sí, muy buena pregunta. Y sí, efectivamente, cuando empieza uno
con la parte de ser profesor, de ser docente. Uno piensa que con el dominio de la disciplina es más que suficiente y no es así. Y no solo en cuestiones de la pedagogía o didáctica correspondiente a cada área. Creo que algo muy importante y que a lo mejor asumen que deberíamos de saber es evaluar, porque también creo que algo muy interesante es que si nos preguntaran de manera general qué es lo que hacemos cotidianamente, si calificamos o evaluamos, que es una gran diferencia, pues la mayoría de las personas evaluamos, ¿no? Desde tomar una decisión de qué me voy a poner hoy, de qué ruta, bueno, cuando podíamos desplazarnos libremente, de qué ruta me favorece para ir a tal lugar, estamos haciendo una evaluación y no una calificación. Pero gran dilema cuando nos enfrentamos a esta labor docente de que muchos optamos por calificar más que evaluar, justamente porque evaluación implica ambos, tanto calificar como evaluar es una serie de procesos, pero evaluar implica tener más recursos que te permitan tener o tomar una decisión con respecto, en este caso que estamos hablando de la enseñanza, pues tomar esta decisión de si mis alumnos aprendieron o no aprendieron cierto tópico o cierto tema. Entonces creo que a mí me sirvió mucho el libro, pero también tuve que tomar cursos con respecto a lo que es la evaluación, saber justamente qué es evaluar y no qué es calificar. Entonces, el libro, considerándolo, creo que es una herramienta muy buena que nos permite adentrarnos a esta parte de la evaluación, porque no solo se enfoca a los instrumentos, sino también hay una parte introductoria en donde nos mencionan esta parte de qué es evaluar, cómo evaluar, en qué momento evaluar, y entonces creo que es muy enriquecedor. Y por ejemplo, en esta parte del inicio del libro que ya consultamos, nos menciona qué es evaluar, qué es calificar, hace diferencias entre, en los primeros capítulos, entre evaluación del aprendizaje y evaluación para el aprendizaje. Pero, ¿qué te parece el libro en cuestión del lenguaje? Porque muchas veces cuando leemos evaluación educativa, creemos que hay como ciertas palabras que no todas las personas pueden comprender, o que tal vez el libro va a abordar tecnicismos que solo algunas personas adentradas en este mundo de la evaluación van a comprender. Pero creo que ya cuando lo fuimos leyendo poco a poco, nos fuimos adentrando en él, nos dimos cuenta que no es así, sino que tiene un lenguaje muy ameno que todas las personas comprendemos, ¿no? Sí, manejo un lenguaje muy amistoso para cualquier persona. En este caso, si me voy a dedicar a la evaluación, soy un profesor, pues puedo, porque a veces también es parte del miedo, ¿no? Y creemos que evaluar, por ejemplo, en un nivel superior puede ser diferente a evaluar a un nivel básico o medio superior. Y sí, efectivamente puede haber grandes diferencias, pero en cuestión de la elaboración de algún instrumento, pues manejamos el mismo lenguaje y creo que en este caso, como bien mencionas, Jorge, el libro maneja un lenguaje muy sencillo, muy amistoso, casi casi como una guía, te va llevando de la manita para decir, bueno, tienes que hacer esto o puedes hacer esto, considera esta palabra, considera esta otra. Entonces, creo que como acabo de mencionar, es una muy buena guía. Nos quedamos sorprendidos con el libro. Pues excelentes preguntas las que se han planteado aquí, pero quiero preguntar una más antes de irnos a corte y es, Carlos, ¿a quién crees que va dirigido este libro? ¿Quién debería leerlo y por qué? Bueno, yo creo que este libro igual sí es una lectura, a pesar de la sencillez, de lo amistoso del lenguaje, pues sí, en un momento determinado podría ser a aquellas personas que necesitamos a la docencia, a la parte de la evaluación, pero si a mí me gusta la lectura, me gusta aprender, creo que podría ser enfocado a un público en general, porque también a lo mejor una dificultad de la evaluación es que hacemos esta parte, ¿no? Del evaluador y el evaluado, y entonces el evaluador sabe cómo evaluar y el evaluado sabe cómo responder, pero a veces como evaluado o como persona que me están aplicando un examen, no sé ni por qué me lo están aplicando o qué es lo que me van a medir, determinar, cuantificar, como le queramos llamar. Entonces creo que es un libro que puede ser, puede leerlo cualquier persona, porque como les digo, el lenguaje es muy, muy amistoso, nos va guiando y nos da a entender, como mencioné, por qué evaluar, cómo evaluar, qué instrumentos contar, la parte cualitativa, la parte cuantitativa. Entonces, creo que cualquier persona interesada en aprender un poquito más con respecto a la evaluación, o a lo mejor solo por incrementar su nivel de cultura, podría leer este libro.
Pues yo ya me quedé picado con las estrategias y los instrumentos que nos puede presentar el libro y me gustaría que Carlos nos platicara cómo es que ha aplicado estas estrategias e instrumentos en su vida docente. Pero, ¿qué te parecen ahí? Sí, lo hacemos en el próximo bloque porque en este momento llegamos a la mitad del programa. Me parece perfecto, Jorge. Y pues sí, ya llegamos a la mitad del programa y como siempre les tenemos preparado un breve corte musical. Y les quiero contar que muchos expertos aseguran que para estudiar lo mejor es el silencio. Pero no es lo mismo estudiar que aprender, pues no todo aprendizaje llega a través del estudio. Y algunas melodías pueden mejorar ciertas habilidades cognitivas y en ocasiones la música ayuda a crear el estado perfecto de la mente para optimizar el aprendizaje. Entonces, hoy les vamos a recomendar una playlist que se llama Música para Aprender y la encuentras en Spotify y YouTube. Vamos a escucharla. Estamos de vuelta en Platicadito. Recuerden que estamos platicando sobre el libro Evaluación del y para el aprendizaje, instrumentos y estrategias, que por cierto es un libro gratuito que pueden descargar en formato PDF desde la página del Aquayet. En la descripción del episodio les dejaremos la liga directa para que vayan a consultarlo. Pero ahora sí, Carlos, cuéntanos, ¿cuáles son las estrategias que te han servido en tu vida docente y que viste ahí en el libro o que perfeccionaste ya con ayuda de este libro y cómo las has puesto en práctica? Ok, pues básicamente sí, me ha servido el libro mucho, sí, me sigue sirviendo, porque, y más ahorita, en esta modalidad a distancia, hay diferentes formas de evaluar nuestros aprendizajes o contenidos. Entonces creo que es un libro que no, pues consulto, no todos los días, pero sí lo consulto cotidianamente. ¿Cómo lo aprendí? Bueno, pues ya tenía también, pues por mi formación, cierto conocimiento de la evaluación, pero el leerlo me ha permitido justamente a lo mejor encontrar las palabras adecuadas para expresar, en este caso, aspectos de evaluación, instrumentos de evaluación. En mi forma profesional, pues justamente aprender a diseñar diferentes instrumentos. Por ejemplo, yo no conocía lo que era la rúbrica, entonces, en este caso, aprender y entender lo que es una rúbrica, pues me ha servido mucho y más porque también, no sé si ponerlo como una palabra de moda, es decir, evalúalo por rúbrica, pues no todo se puede evaluar por rúbrica, ¿no? Y entonces a veces creemos que el diseñar, hacer este tipo de instrumentos me va a facilitar la evaluación y depende nuevamente de qué voy a evaluar y para qué lo voy a evaluar. Entonces, cuestiones de hacer el diseño, de hacer una rúbrica, también me ha servido mucho para estas pruebas objetivas que a veces pensamos que son muy sencillas de elaborar, que es hacer una pregunta de opción múltiple, prácticamente es como regalarle a la persona la respuesta, porque pues tiene que seleccionar nada más decir, esta me suena y listo. Y no es así, todo depende de cómo lo redactes, todo depende de qué es lo que vas a evaluar, qué palabras vas a utilizar y por supuesto también qué distractores vas a considerar para que tu prueba objetiva sea funcional. Entonces, a mí básicamente yo lo he utilizado en pruebas objetivas, en cuestión de rúbricas y un poco en lo que es ensayos y resúmenes. Pero soy sincero,
no explotado como debería de explotar. Y también listas de cotejo. También listas de cotejo son instrumentos que he utilizado y que he considerado la información del libro para hacer estos instrumentos. Pruebas objetivas, listas de cotejo y rúbricas. Oye, Carlos, y para quienes no están familiarizados con cada uno de estos elementos, yo sé que hay muchos en el libro, pero explícanos 2 de ellos, de los que tú has usado, para que más o menos se den una idea de qué es lo que pueden encontrar en el libro. Ok, como mencionaba, y acabo de aclarar que yo me he enfocado a las pruebas objetivas y a la rúbrica. Bueno, pues en la cuestión del libro, como también mencioné, me parece muy agradable o amigable en empezar con una pregunta en donde te dice qué es, y entonces te das cuenta de en qué consiste tal instrumento, posteriormente para qué lo voy a utilizar, también te responde para qué vas a utilizar ese instrumento y posteriormente cómo lo puedes aplicar. Entonces, en el caso de las pruebas objetivas, te dicen que son pruebas en un momento determinado que justamente facilitan el proceso de evaluación porque lo hacen como su prueba, como su nombre lo dice, más objetivo lo que vas a evaluar, que en este caso pues es el aprendizaje. Lo conocemos coloquialmente como preguntas de opción múltiples, y entonces tenemos diferentes formatos para hacer estas preguntas de opción múltiples. Te dicen cuáles son las opciones, que pueden ir desde preguntas de complementación, que es la clásica pregunta que es un enunciado, que al final de cuentas, pues tienes que complementar, y entonces te dan una serie de opciones. También te dice de relación de columnas, que la mayoría de las personas conocemos este tipo de examen de relación a la columna, tienes 2 columnas, lo vas relacionando. También está la de complementación múltiple, que igual también es un enunciado, pero tiene varias partecitas que la persona tiene que completar. También está la parte de jerarquización, que es ordena, ¿no? De mayor a menor, dependiendo también cronológicamente. Entonces, todo esto, el libro te va diciendo cómo armarlo, cómo las recomendaciones de qué es lo que puedes hacer. Igual no te dice qué no hacer, pero pues ya con que te digan qué es lo que tienes que hacer, pues es una guía maravillosa. Y en el caso de la rúbrica también, pues básicamente es un instrumento que se utiliza para todo aquello que puedo observar. Entonces, creo que es algo para mí que me llama la atención, porque como les mencioné, no todo lo que queremos evaluar lo podemos hacer por medio de rúbricas. Entonces, a partir de ahí, pues, bueno, ¿qué es lo que puedo observar? Planteo yo, te dice cómo plantear esta rúbrica o este instrumento. También te maneja que hay 2 tipos de rúbrica principalmente. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres evaluar? ¿Cómo lo vas a evaluar? Si lo haces a partir de una rúbrica holística, si lo haces a partir de una, creo que es rúbrica analítica. Tanto me gusta que se me fue ahorita la parte técnica de cómo nombrar a la rúbrica, pero bueno, son 2 básicamente. Entonces, también te va diciendo cómo diseñarla, qué descriptores utilizar, cómo emplearla. Y también lo que me gustó mucho fue que yo no lo he puesto en práctica, son los portafolios, pero me gustó porque también aclara que el portafolio, bueno, yo estoy poniendo parte de mis palabras porque textualmente a lo mejor no viene así, pero algo que me agradó es que tal cual el portafolio, dependiendo de cómo lo utilices, pero me agradó que dice, no podría ser considerado como un instrumento tal cual de evaluación. Y muchos nos quedamos con la idea de que el portafolio per se, solito, te va a dar la evaluación o esta nota numérica que esperamos. Y entonces decimos si es un buen instrumento, pero no lo sabemos emplear. Entonces creo que aquí, en este libro, digo, me gustó porque sí te hace esta aclaración que tal cual el portafolio, pues no podría ser como un instrumento de evaluación tal cual, pero si lo sabemos aplicar, pues nos permite, por ejemplo, a lo mejor esta colección de evidencias que posteriormente es lo que podemos evaluar. Pues no sé tú, Anaís, pero creo que sabemos que un libro es bueno cuando una persona te lo platica con la pasión que Carlos nos lo está diciendo, ¿no? Entusiasmo, Sí, exacto. sí, tiene un entusiasmo para platicarnos de todo el contenido del libro que de verdad me quedé impresionado, que ya está ganas me dan de ser profesor y ponerlo ahí a prueba todo lo que leí también en el libro. Bueno, Pero yo sí, no soy profesor, pero de ser alumno, no. No, alumnos somos siempre, alumnos todo el tiempo estamos aprendiendo, Aprendiendo, ¿no? exacto. Parte de eso también es esta cuestión que ya, como bien mencionabas, de la evaluación, todo el tiempo estamos evaluando, ¿no? Consciente o inconscientemente. Claro. Entonces esa parte también es muy interesante.
Y justamente hablando en esa parte de los alumnos, Anaís, ya que tratamos el tema de la evaluación, de cómo hacer la DELI para el aprendizaje, tú, Carlos, ¿nos podrías decir si este libro te ha ayudado para que tus alumnos y alumnas fortalezcan sus aprendizajes? ¿O eso es algo que no has notado? Que yo supongo que sí. ¿Has notado como alguna diferencia en tus alumnos, en su manera de aprender o lo que han aprendido? Y ya no solo con la evaluación del examen final, ¿no? Claro, porque justamente a lo mejor no de una manera implícita hago partícipe a mis alumnos, pero considerando lo que viene en esta parte a lo mejor cualitativa del libro que manejan una autoevaluación, creo que en mi cátedra sí considero una autoevaluación y entonces empiezas a poner en práctica la información que uno está consultando, pero que también el alumno sea consciente de este proceso de evaluación y que forma parte de todo el proceso de aprendizaje. No solo es sentarme o hacer actividades, responder cuestionarios, sino también yo empezar a tener este criterio, esta formación de evaluarme. Y también, pues, en un momento determinado se les piden ejercicios de coevaluación y demás. Evaluar también el trabajo de las demás personas, en lo cual me involucra a mí, ¿no? También les digo al final del curso, del semestre, bueno, qué calificación le ponen ahora al profesor, considerando lo que aprendieron. Y entonces, a lo mejor el alumno no está en contacto con el libro o con alguna información de evaluación, pero creo que mediante como yo he llevado la evaluación, hacerlos partícipes, ya no es algo desconocido y entonces empiezan a tener criterios. A lo mejor el primer ejercicio de autoevaluación que les pongo, pues sabemos que a quién no nos gustaría tener siempre un 10 o la máxima ponderación o puntaje, ¿no? Pero si uno va trabajando con diferentes instrumentos en donde el alumno va siendo consciente de qué es lo que puede mejorar, qué es lo que puede implementar, entonces ya después sus justificaciones de por qué me pongo o asigno tal número, tal color, tal símbolo, pues es muy enriquecedor porque también el alumno, aparte de desarrollar estos aspectos de evaluación, también permite el desarrollo de la comunicación, cómo me comunico para en un momento determinado darle a entender al profesor por qué me estoy poniendo tal calificación. Entonces, a mí me ha servido mucho, como les digo, a lo mejor no de una manera directa tal cual, el alumno, porque no les doy el libro tal cual, pero sí como por mi forma de evaluar con los instrumentos que utilizo, que como les digo, básicamente es rúbrica. Soy profesor de química, pero básicamente estoy en el laboratorio, entonces son muchas habilidades que se tienen que desarrollar en el alumno, dentro de los cuales está esta parte de autorregularse, entonces que el alumno sea capaz de asignar una calificación, creo que es parte de esta autorregulación y creo que también es parte de involucrarlo en el proceso de evaluación. Muy bien, pues Carlos, creo que nos has dado como un resumen muy bueno de qué es lo que podemos encontrar en este libro y nos estamos quedando un poco sin tiempo y todavía nos quedan dos cosas que quiero hacer. Una es que no me quiero ir sin darles también como un repaso muy general a todos los que nos están escuchando de los instrumentos y estrategias que van a poder encontrar en este libro. Y el segundo va a ser el juego que vamos a hacer contigo para terminar el programa. Entonces, primero, rápidamente me voy a decirles qué instrumentos pueden encontrar para que se animen a descargarlo desde la página de la Quayed. Entonces, encontramos en instrumentos y estrategias de evaluación con enfoque cuantitativo, que van a poder encontrar examen objetivo, quiz, lista de cotejo y rúbrica. Y en cuanto a enfoque cualitativo, van a poder encontrar sobre portafolio, demostración, exposición oral, simulación, ensayo, ensayo restringido, estudio de caso, resolución de problemas, proyecto, investigación, diario de campo, ECOE y finalmente van a poder encontrar un último capítulo sobre análisis y uso de resultados de las evaluaciones y su contribución al aprendizaje. Entonces, realmente son muchos los instrumentos que les puede proporcionar este libro, entonces les recuerdo a todos los que nos están escuchando que lo pueden descargar desde la página de la Quayed o nos pueden escribir en nuestras redes y nosotros les diremos o les pasaremos directo el link o les diremos cómo pueden descargarlo. Pero bueno, llegamos al final del programa, Jorge, y eso quiere decir que tenemos juego. Entonces, ¿qué te parece, Jorge? Si esta vez te toca a ti.
Pues me parece muy bien, Anaís. A mí me gusta mucho este juego, Carlos, porque déjame te platico, que saca como todo lo que tenemos en mente y nos da el panorama de qué es lo que la otra persona tiene ahí en su inconsciente, ¿no? Pero mira, el juego se trata de darte una serie de palabras en Ajá. donde una por una les vas a ir escuchando y tú nos vas a decir lo primero que se te venga a la mente al escucharlas. Ok. Ajá. Puede ser una palabra, una canción, un libro quizá, o una frase corta Ujú. que te remonte a la palabra que te estamos diciendo. Entonces, ¿estás listo? Adelante. La primera palabra es evaluación. Proceso. Muy bien. La segunda es aprendizaje. Enriquecedor. Docencia. Mi vida. Estrategias cuantitativas. Necesarias. Estrategias cualitativas. Eh, ay, Piensa, piensa. pues sería nueva visión. Muy bien. Y por último, lectura. Enriquecedora. Muy bien. Ay, a mí me encantó, yo no sé ustedes, pero la de Mi docencia. vida. Sí, no. Ah, qué bueno. Me gustó mucho, me gustó mucho. No sé por qué, pero yo tenía en mente que iba a decir mi vida. Ya lo tenías, ya lo tenías. Yo lo tenía en mente. Sí, así como nos platicó todo del libro y de las clases y los métodos de evaluación, sabía que iba a decir mi vida. Muy bonita Pero respuesta. bueno, Carlos, pues ya hemos llegado al final de este episodio y la verdad es que tanto el libro como tus experiencias con él nos han dejado grandes enseñanzas. Muchas gracias por acompañarnos en Platicadito el día de hoy. Como dice Jorge, pues muchas gracias por acompañarnos hoy y la verdad que nos vamos con muchas reflexiones en torno al tema de evaluación y sus beneficios para el aprendizaje. Y pues de verdad que esperamos contar nuevamente con tu presencia en el programa para seguir hablando de este tema o de cualquier otro. Estás por supuesto más que invitado. Muchísimas gracias. También yo quiero agradecer la invitación y nada más decir que, bueno, es una visión de una persona. Lo importante es que se animen a consultar, a ver el libro, que creo que en lo personal es una muy buena opción, que también podría ser un primer libro para adentrarme a este mundo de la evaluación, porque como les digo, es muy amable, es una guía y entonces creo que es un muy buen instrumento a considerar si me interesa la parte de la evaluación. Y nuevamente, muchísimas gracias. Un gusto y un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Y pues sí, si alguien tiene dudas sobre el libro, si quiere hacernos algún comentario sobre evaluación o cualquier cosa, pues no duden en escribirnos en nuestras redes sociales. ¿Les recuerdas, Jorge, cuáles son? Claro que sí, Anaís. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Cuayedunam. Ahí recibiremos sus ideas, comentarios, dudas, sugerencias. Y si quieren consultar el libro de evaluación del y para el aprendizaje, instrumentos y estrategias, pueden hacerlo de manera gratuita desde cuayet.unam.mx en la pestaña de investigación y desarrollo. De ahí lo van a poder descargar en formato PDF y de todos modos les compartimos la liga en la descripción de este episodio para que lo descarguen libremente, lo consulten y lo compartan. Perfecto. Pues los esperamos en el siguiente episodio para platicarles más sin tanto rollo.